Comisión de Desarrollo Económico inició el trámite para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley económico urgente. Habitantes de las provincias de Manabí y Esmeraldas denuncian incumplimiento de la Ley de Solidaridad ante la Comisión de Gobiernos Autónomos. Integrantes de la Comisión de Seguridad Fronteriza exhortarán al Gobierno Nacional para que dé por terminado el estado de excepción en cantones de Esmeraldas. 137 mujeres participaron como asambleístas por un día en el Salón Plenario Nela Martínez Espinosa para proponer reformas legales a favor de las mujeres. Quiero pedirle a ustedes. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Amigos, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este miércoles 13 de junio de 2018. De inmediato revisamos la información que ha marcado esta jornada porque el ministro de Agricultura, Rubén Flores, fue recibido esta tarde por el Pleno de la Asamblea Nacional. El secretario de Estado expuso su versión en torno a la denuncia pública de que se intentó negociar el despacho ministerial a cambio de $1,5 millones de dólares. Vamos de inmediato a generar reacciones a propósito de lo que fue esta comparecencia y saludamos ya a nuestro compañero Ricardo Bravo desde los exteriores del Salón del Pleno. En efecto, Belkis, muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos acá en los exteriores del Salón Plenario Nela Martínez. Vamos a recoger reacciones de lo que ha sucedido esta tarde acá en el Salón Plenario Nela Martínez. Saludamos con el asambleísta Esteban Melo, legislador. Gracias por estar con nosotros hasta esta hora aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Detallemos un poco. El ministro de Agricultura, Rubén Flores, compareció ante el seno de la legislatura y bueno, entregó información respecto de un video que se filtró en donde se habla de un supuesto cobro para acceder al cargo de ministro al cargo de ministro de Agricultura. Y también posteriormente se conoció también la filtración de otro audio en donde un legislador igualmente hacía referencia a este tema. ¿Qué sensación le deja a usted como legislador escuchar esta comparecencia? Bueno, muy buenas noches ecuatorianos, ecuatorianas que nos están viendo a través de la televisión legislativa. Lo que tenemos es una situación extremadamente grave, algo que no se había visto en el país, un proceso brutal de desinstitucionalización, cuando de repente nos encontramos que a través de audios se compran los ministerios. Eso responde a muchísimas de las preguntas que tenemos. ¿Por qué si ganó un plan de gobierno ahora se está aplicando otro? ¿Por qué si ganó un plan que tenía un fuerte componente social ahora en la ley económica urgente? Simplemente lo que hay es incentivos a los empresarios y se debilita las fortalezas que tenían los trabajadores. Ante todo esto se tiene que responder aquí en la Asamblea. Bueno, el día de hoy lo hemos escuchado al ministro de Agricultura y ahora viene el ejercicio de reflexión que hacemos en la propia Asamblea Nacional. Asambleísta, pero el ministro también ha señalado que estas denuncias están en conocimiento por parte de las autoridades competentes y que serán ellas las que se pronuncien en este sentido. ¿La Asamblea Nacional entonces esperará que la justicia actúe en su momento? Bueno, lo que no dijo el ministro fueron los tiempos y resulta que de repente primero salió a la luz pública las conversaciones, las grabaciones y después, no sé si por un efecto de maquillaje pusieron la denuncia. Eso también... ¿Usted cree que fue después, asambleísta? Bueno, mire, los tiempos están ahí. Recientemente pusieron la denuncia cuando esto lo empezamos a escuchar ya antes. Entonces, ante eso también nos tienen que responder. ¿O acaso es una labor de maquillaje desde el gobierno nacional? ¿Se podría iniciar ya un procedimiento para llevarlo a juicio político, cree usted, legislador? Bueno, por un lado está la vía del juicio político, que es la vía de aquí de la Asamblea Nacional, pero por otro lado también se tiene que llevar adelante las acciones de carácter civil o penal según lo califiquen los propios jueces. Pero también ahora se ha escuchado a varios representantes del sector del agro que han expresado sus demandas. Ellos han pedido que por parte de la legislatura se genere la política pública necesaria para darle impulso a este sector. ¿Qué es lo que se está haciendo desde la Asamblea Nacional? Bueno, desde la Asamblea Nacional, en el anterior gobierno, fomentamos y apoyamos al sector agrícola. Recordemos la ley de semillas, por ejemplo, la cual fortalecía la soberanía ecuatoriana. Recordemos que también se buscaba hacer un control para que se mantenga el precio mínimo del banano y que se apoyó técnicamente a los agricultores. Ahora lo que tenemos es un proyecto de ley económica urgente que, por ejemplo, fomenta las importaciones. Porque el momento en el que le dicen, mire, usted importador, si nosotros le cachamos en un control posterior, podrá usted arreglar la situación. En fin, simplemente lo que le está diciendo es eso, mire, contrabande, que si nos damos cuenta... ¿Está dando paso a eso, asambleísta? Dentro del proyecto de ley económica urgente está.
está eso. Dice que a los señores importadores que un control posterior se detecten irregularidades podrán solucionar las mismas. Eso básicamente es decirle, mire, contrabande que si le cachamos va a poder arreglar. Y eso es un incremento, aparte de un incremento con el contrabando que afecta a la producción nacional. Finalmente lo que termina haciendo es un incremento de las importaciones, en detrimento del producto nacional y de la producción nacional. ¿No se les estaría protegiendo, brindando facilidades para el acceso a créditos? Porque al interior de la Comisión de Desarrollo Económico también se ha escuchado a representantes de este sector que han pedido, han demandado aquello, mayor acceso a los créditos, la remisión de intereses para quienes por motivos del clima no han podido cancelar sus haberes, pagar los intereses del capital, bueno, tendrán que hacerlo. Esas han sido las propuestas de la sociedad civil y qué bueno, pero una cosa es el proyecto de ley que nos vino desde el Ejecutivo, un proyecto de ley que, por ejemplo, lo que pretende es mantener un superávit primario, y esto significa, ecuatorianos, que no va a haber financiación. Esto significa, ecuatorianos, que por ejemplo no se va a poder invertir en mejora de infraestructura, porque para lo único que permiten el déficit ahí es para el pago de deuda externa, algo sumamente grave. Por otro lado, también establecen un conjunto de mecanismos de eliminación del ISD, del impuesto a la salida de divisas. Eso significa que disminución progresiva, dice el proyecto de ley, disposición segunda transitoria. Sí, pero le pone y pretenden ponerle en potestad al señor ministro para que él vea en qué tiempos termine eliminando. Eso es básicamente darle una potestad que sería inconstitucional, afectando al 310 de la Constitución de la República a que un ministro pueda eliminar el ISD. Eso es muy grave, porque lo que termina significando en la economía es una bajada de la masa monetaria que tenemos los ecuatorianos, es decir, menos circulante. ¿Cómo nuestros productores van a poder financiar? ¿Cómo nuestros bancos, nuestro sector financiero nacional, a los productores nacionales les van a poder prestar recursos? Asambleísta, bueno, en este repaso también que realizamos al trabajo que ha desarrollado la legislatura, el día de ayer se efectuó el primer debate de este proyecto de ley que tiene el carácter urgente en materia económica, pero los legisladores también el día de hoy analizaron, o más bien se puso sobre la mesa de discusión un proyecto de resolución en donde se pretendía discutir esta solicitud para que la Asamblea Nacional autorice el enjuiciamiento penal al expresidente Rafael Correa. Finalmente no se dio paso, hubo votación y finalmente hubo los 69 votos. Este tema se lo va a tratar entonces, queda ratificado el día de mañana a partir de las 16 horas. Ecuatorianos, tense en cuenta el nivel de persecución política, donde se pretendía violentar un proceso de la legislatura. No puede una resolución oponerse a un mandato de un juez competente, el cual solicita y dispone a la Asamblea Nacional darle o no autorización para que se dé el proceso o la vinculación contra Rafael Correa Delgado. Pero será el Pleno el que finalmente se pronuncie, así consta en esta solicitud enviada por parte de la jueza. Por supuesto, pero el día de mañana. Pero tú no puedes modificar o alterar el orden jerárquico a través de una resolución, pretender quitar una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional que estaba previamente convocada de 50 ecuatorianos, la zapada, el intento de amarre, la persecución política, porque lo que pretenden vincularle a Rafael Correa Delgado, uno, ya fue sancionado en Colombia, hay detenidos, nunca se le mencionó a Rafael Correa Delgado, y pretenden, aparte de eso, juzgar un hecho que ocurrió en otro país. Asambleísta, finalmente este tema sí se lo analizará y en su momento se pronunciará la Asamblea Nacional. Eso queda ratificado el día de mañana a partir de las 16 horas. Por supuesto, a partir de las 16 horas estaremos sesionando aquí en la Asamblea Nacional y diciéndoles a los ecuatorianos cómo buscan afectar la imagen de Rafael Correa, cómo buscan afectar la integridad de Rafael Correa, cómo este proceso de persecución política que está viviendo aquí en el Ecuador ya pretende ahora atacar a Rafael Correa Delgado. Asambleísta Esteban Melo, gracias por estar con nosotros hasta esta hora aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Son los criterios por parte del legislador de aquí, el Pleno de la Legislatura, entregándonos algunos criterios, también su postura frente a lo sucedido aquí en la Asamblea Nacional en horas de la tarde y luego en horas de la noche. Ya las luces empiezan a cerrar, a apagar acá también en los exteriores del Salón Nela Martínez. Seguimos contigo, Belkis, con más información. Gracias, Ricardo, por este trabajo desde los exteriores del Salón del Pleno Nela Martínez. Y a propósito de la comparecencia del ministro de Agricultura en la sesión del Parlamento, los legisladores escucharon también a dirigentes gremiales y actores sociales vinculados a los temas agrícolas. Aquí el resumen. En 30 minutos, el ministro de Agricultura, Rubén Flores, explicó el contenido de un video en donde se lo escucha mencionar sobre la existencia de organizaciones que están dispuestas a pagar $1,5 millones para que sus delegados sean designados como ministros de Estado. El detalle lo hizo ante el Pleno de la Legislatura, que días atrás solicitó su comparecencia.
El video difundido corresponde a una parte extraída de un mensaje que di institucionalmente aproximadamente de 30 minutos, cuyo objetivo central, si ustedes lo ven, fue insistir en la necesidad de fortalecer el compromiso cotidiano, de trabajar con lealtad. También hizo referencia a la divulgación de un audio en donde se escucha al asambleísta Patricio Mendoza, de las filas del Movimiento Creo, hablar con una persona sobre el pago de $1,5 millones para acceder al cargo de ministro de Agricultura. Días atrás, Mendoza reconoció que él grabó esa conversación como parte de una investigación que llevaba adelante, dijo. La Secretaría General de la Presidencia de la República, en coordinación con esta cartera de Estado, presentó a la Fiscalía General la denuncia para la investigación correspondiente. Luego fue el turno de varios representantes del sector agrícola, quienes expusieron la situación por la que atraviesan. Discúlpeme que se lo diga, pero su trabajo debe ser ayudarnos a nosotros, darnos créditos. ¿Hasta cuándo el sector ganadero tiene que seguir subsidiando al Estado ecuatoriano? ¿Hasta cuándo no existen políticas que mejoren la situación económica de nuestro cantón y de nuestro país? Que deberían ustedes fiscalizar aquellos funcionarios públicos y servidores públicos que hoy no están en sus lugares de trabajo. Actualmente, en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional se debaten varios proyectos de reforma legal, entre ellos a la de agrobiodiversidad, semillas y fomento de agricultura sustentable y a la ley de sanidad agropecuaria. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y vamos nuevamente con nuestro compañero Ricardo Bravo y una nueva reacción. Adelante, Ricardo. Así es, Belkis, gracias. Vamos a conocer ahora la otra visión por parte del legislador Raúl Tello. Legislador, buenas noches, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Cuéntenos, ¿cómo le dejó esta sensación el análisis de este proyecto de resolución que finalmente no dio paso a la Asamblea Nacional para que se trate este levantamiento, o más bien la solicitud para que se lo enjuicie penalmente al expresidente Rafael Correa? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Mire, en primer lugar yo debo de manifestar de que la presidenta de la Asamblea Nacional de manera innecesaria pone a debatir algo que realmente en la Constitución se determina con claridad. ¿Usted cree que no debe haber debate? Pero bajo ningún punto de vista. La Constitución es absolutamente clara. En la Constitución, de manera literal, se dice de que la autorización de la Asamblea Nacional es para el presidente o vicepresidente para que puedan ser enjuiciados penalmente. Quienes están en funciones. En este caso, Rafael Correa no es presidente. No es presidente. Fue presidente algún rato, pero ahora ya no es presidente. Entonces no cabe siquiera discusión, porque usted sabe que en derecho público se tiene que hacer estrictamente lo que dice la ley, lo que dice la norma. Aunque asambleísta, el fiscal en su argumentación, en su motivación, diga que los hechos sucedieron en el 2012, cuando Rafael Correa era presidente de la República. De hecho, la jueza acoge esa argumentación y así lo remite a la Asamblea Nacional. Sí, pero mire, es una interpretación que yo creo que no cabe, y precisamente por ello es que la presidenta de la Asamblea debió de remitir de inmediato a la Corte, decir de que así los delitos hayan sido en ejercicio de sus funciones, pero Rafael Correa ya no es presidente. ¿Por qué? Porque simple y llanamente eso dice el artículo 120, el numeral 10. La autorización de la Asamblea Nacional es para el presidente o vicepresidente. No está diciendo la ley para los delitos cometidos cuando fue presidente o vicepresidente. Entonces la situación es absolutamente clara. En el tema del derecho público nosotros no podemos hacer lo que creemos, tenemos que hacer estrictamente lo que dice la letra de la ley. Aunque hay un precedente que se sentó en el año 2000, cuando fue el Pleno del Congreso Nacional quien se pronunció y efectivamente dijo que bueno, ellos ya no tenían competencia para pronunciarse sobre esa solicitud. La Asamblea Nacional, igualmente acogiendo ese hecho, podría analizar el Pleno y ser ellos quienes se pronuncien. Tomemos en consideración de que a esa fecha teníamos otra Constitución. Sí, en realidad yo no he revisado lo que en ese momento decía la Constitución de la República, pero ahora tenemos una Constitución que está vigente desde el 2008 y que obviamente es la que está en estos momentos en vigencia, y por lo tanto nosotros tenemos que regirnos a lo que dice la letra de la ley, la letra de la Constitución, que está vigente en estos momentos. Finalmente, con los hechos que se dieron esta tarde, queda ratificada la sesión del Pleno para mañana a las 16 horas. Sí,
la intención el día de hoy era de evitar que de pronto el día de mañana se vayan a producir hechos lamentables surgidos a partir de una situación violenta que la están generando quienes antes a los manifestantes les llamaban terroristas, quienes antes a los manifestantes les metían a la cárcel, quienes antes a los manifestantes, así sean jóvenes, así sean estudiantes, les sometían a procesos judiciales. Ahora ellos quieren manifestarse y de lo que tenemos como antecedentes es de que cuando lo han hecho de manera violenta, y en ese sentido nosotros hemos querido precautelar la seguridad de la Asamblea Nacional, la seguridad de la propia ciudadanía y también evitar el show. Lo que quieren es hacer el show en defensa de un presidente de la República que tiene que demostrar de que no ha cometido el delito del que se le está acusando. En todo caso, esa es la corresponsabilidad de él en estos momentos. Bueno, asambleísta, finalmente esperemos que estos hechos de violencia no se den por el bien de la ciudadanía. Y lo otro, legislador, el día de mañana también está convocado la Comisión de Fiscalización, de la cual usted es parte. ¿Se convocarán entonces para la reconsideración de la votación? Esto respecto del informe sobre si se da paso o no a un juicio político al Consejo de la Judicatura. ¿Habrá debate previo, legislador? Mire, tampoco cabe ahí el debate. Obviamente ya depende. ¿Usted no está a favor de los debates? No, es más, no, yo soy muy amigo de los debates, pero lo que pasa es que hay que cumplir la norma. En una reconsideración, ¿qué procede? Que de manera inmediata al planteamiento de reconsideración, en este caso que lo hice yo, la presidenta someta a votación ese pedido de reconsideración, votemos y si se da paso al pedido de reconsideración, se vuelva a votar la moción que fue presentada con anterioridad. Entonces no cabe el debate porque la moción está presentada. Yo he presentado una moción en la sesión anterior y es sobre esa moción que ya se debatió suficientemente, se debatió ampliamente, argumentos en contra, argumentos en favor. Entonces en ese momento se tiene que proceder simplemente a votar. Yo soy de las personas que defiendo de que en este Parlamento se debata, pero se tiene que debatir en los espacios que corresponde. Legislador, una pregunta que también ha rondado en la coyuntura nacional es si es que en esta votación de la reconsideración deberán participar los legisladores que estuvieron en la última votación, valga la redundancia, o podrá ya estar la comisión en pleno. Mire, se trata de una reconsideración, no de una rectificación. Si fuera una rectificación, se lo debe hacer en el mismo momento de la votación, no se lo puede hacer en la siguiente sesión. Si se trata de una rectificación, tienen que intervenir los legisladores que participaron exclusivamente en esa decisión. Si se trata de una rectificación, el legislador que solicita la rectificación tiene que rectificar su voto, es decir, no puede votar en la misma dirección que votó antes de la rectificación. Es decir, existen esos parámetros que son fundamentales en el tema de la rectificación, pero la reconsideración tiene otro matiz y eso se puede revisar en la jurisprudencia del propio Congreso Nacional antes y de la Asamblea Nacional. Una reconsideración pueden intervenir todos los legisladores miembros, sea del Pleno, sea del CAL o sea de la comisión. ¿Para qué? Hasta quienes no estuvieron en la anterior sesión. Hasta quienes no estuvieron en la anterior sesión. ¿En la finalidad de qué? En la finalidad de modificar la decisión al respecto de determinado tema. Entonces, justamente existe esa posibilidad. Es más, en este caso, los legisladores que piden la reconsideración, en este caso yo que pedí la reconsideración, yo puedo volver a ratificar mi voto en la misma línea, lo que no sucede en la rectificación que debería de cambiar mi votación. Nos quedan pocos minutos, asambleísta. Finalmente el tema de los plazos. Se dice que la comisión tenía hasta el día sábado para entregar este informe. ¿La sesión de mañana estaría a destiempo? Mire, el informe fue presentado. En estos momentos tenemos, a causa de un vacío jurídico, tenemos una decisión que está en suspenso y está en suspenso por el pedido de reconsideración y está en suspenso porque además la comisión no ha resuelto absolutamente nada. Los plazos no corren. Entonces. Mire, el artículo 169 de la Constitución dice de que no se puede sacrificar a la justicia por una simple omisión
de formalidad, de forma. Entonces no podemos sacrificar a la parte central de esto, que es el juicio político, a causa de una cuestión exclusivamente de carácter temporal y que se debe fundamentalmente a un vacío jurídico que yo creo que se tiene que resolver. ¿Por qué? Porque no puede ser pues que en una comisión de 12 miembros, que la mayoría absoluta es 7, se reúnen los 7 y si no hay los 7 votos no pasa una resolución. Las resoluciones en las comisiones debería de ser por mayoría simple, es decir, si están 10, 6 contra 4, ganó la votación de los 6, no necesariamente tener los 7 votos. Y ahí sería un cambio en la ley de la función legislativa. Pero bueno, asambleísta Raúl Tello, le agradecemos por estar aquí con nosotros, nos ha entregado entonces detalles también de lo que será la sesión de la Comisión de Fiscalización este día de mañana, este día jueves a partir de las 9 de la mañana, se nos ha informado. Es lo que tenemos para ustedes, así que seguimos contigo, Belkis, con más detalles. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y ahora les contamos que en la zona de Barras Altas de la Sala Plenaria Nela Martínez se ubicaron representantes de varios sectores sociales, agrícolas y ganaderos del país. Ellos llegaron a la asamblea para exponer la situación que atraviesa el sector a propósito de la comparecencia del ministro Rubén Flores. Llegaron desde distintas partes del país, se ubicaron en Barras Altas, eran decenas de agricultores y campesinos con posiciones divididas, y aunque ninguno cuestionaba las declaraciones del ministro sobre el $1,500,000 para ocupar un cargo, sí criticaban o respaldaban su gestión. Tenemos realmente aquí una lucha, una unión para respaldar al presidente, el ministro, para realmente tenga una confianza que nosotros, donde él necesita, ahí estaremos. No se está protegiendo en absoluto al productor ecuatoriano, se está jugando con la seguridad alimentaria. Luis León es agricultor de Naranjal, aunque confiesa que fue parte de los plantones en contra del ministro. Luego fueron escuchados y ahora respaldan la planificación para el sector agrícola. Pero luego que este ministro nos llamó a dialogar, este ministro nos ha escuchado, estamos en este momento ya apoyándolo. Por eso usted ve que los paros en la costa han parado. Arturo Vallejo vino desde Guayas y dice que es evidente el clamor de los agricultores, un sector que asegura está desprotegido desde hace varios años y sobre todo el pequeño agricultor necesita apoyo, algo que no han recibido del actual ministro. De que se cambie los rumbos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. En la actualidad, el pequeño agricultor está desprotegido. No hay créditos, ni del Banco Ecuador ni de la Corporación Financiera. Unos dicen ahora que luego de la asamblea continuarán respaldando al ministro en donde sea que él vaya, y otros que estarán vigilantes de su accionar. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y frente a ello quedó ratificada la convocatoria a la sesión de pleno para este jueves a las 16 horas para que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre el pedido de vinculación de Rafael Correa. El fiscal del Estado encargado sostuvo que existen suficientes elementos para dicha vinculación. Tras el pedido de autorización por parte de la doctora Daniela Camacho, juez única de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, la Asamblea Nacional, para el enjuiciamiento penal al expresidente Rafael Correa, el legislador Patricio Donoso considera que no es necesario el pronunciamiento del legislativo. No se necesita autorización porque dejó de ser presidente hace más de un año, por lo tanto no se requiere autorización. El legislador José Serrano, quien se desempeñaba como ministro del Interior cuando se suscitó el supuesto secuestro a Fernando Balda, sostiene que ese delito nunca se cometió. Cuando yo fui ministro del Interior, él llegó incluso en un avión oficial del Ministerio de Defensa de Colombia, deportado legalmente. Serrano también fue llamado por Fiscalía a ampliar la versión en este caso. El día viernes me han convocado a mí para que amplíe mi versión, ya la había dado hace aproximadamente 2 meses, y obviamente hay que acudir a todos los llamados que la justicia y la fiscalía requiera. Por su parte, la legisladora Marcela Aguiñaga señaló que el Pleno es el órgano que debe decidir si otorga o niega el permiso. Nuestra posición es que este tema debe ser conocido por el Pleno en los próximos días y dar cumplimiento a lo que ha dispuesto por providencia la señora juez. Desde el Ejecutivo, Juan Sebastián Roldán se refirió a la vinculación de Rafael Correa y aseguró que entregarán todos los documentos solicitados por Fiscalía. Creemos que es positivo que en el Ecuador se ventilen las cosas públicamente, que no se mantengan en un cajón
y creo que es positivo para el país poder tomar esta decisión. El fiscal general Paul Pérez Reina, en declaración de prensa, dijo que luego de las investigaciones encontraron elementos de convicción para vincular al exmandatario. Que son las versiones de los mismos exfuncionarios los que han servido como elementos de convicción para tomar esta decisión, que es absolutamente constitucional y legal. Y que lógicamente se ha establecido la existencia de una orden o de órdenes que se han generado en una cadena de mando. La Asamblea Nacional tiene 72 horas para responder al pedido. Clever Aranda, TVL Noticias. Y de inmediato vamos a una breve pausa, amigos. Al volver, más información. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Una vez que la noche de este martes el Pleno de la Asamblea Nacional cerró el primer debate del proyecto de ley de fomento productivo, la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico inició con la sistematización de las observaciones recibidas para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Una vez cerrado el primer debate del proyecto de ley de fomento productivo, la Comisión de Desarrollo Económico tiene el plazo de 4 días para aprobar el informe para la segunda y definitiva discusión de la iniciativa. Según el cronograma del organismo parlamentario, ese plazo vence el sábado 16 de junio, pero los comisionados decidieron dejarlo listo este viernes. Para ello, recibieron las últimas propuestas. Cristina Reyes dijo que es necesario precautelar los recursos de los afiliados al Seguro Social y reveló que cerca de 8 millones de dólares están en bonos al servicio del Estado. Más del 50% del portafolio de inversiones del BIES está invertido en esto. Y no quiero decir que esto no sea rentable, tiene un nivel de rentabilidad. E hizo 3 propuestas para ser incluidas en el texto. El primero, de limitación del portafolio de inversiones del BIES, luego un criterio de transparencia y el tercero es el pago de las deudas pendientes que tiene el Estado ecuatoriano con el Seguro Social. El asambleísta Henry Kronfle fue otro de los que entregó sus observaciones. Señaló que es hora de ampliar los beneficios para la construcción de viviendas de interés público o prioritario. Las sociedades que desarrollen proyectos de construcción de vivienda de interés público y proyectos de construcción de vivienda de interés social en proyectos calificados por parte del ente rector en materia de vivienda tendrán derecho a la devolución del IVA pagado en las adquisiciones locales de bienes y servicios. Durante el primer debate del proyecto de ley, la comisión recibió al menos 42 observaciones que serán analizadas previa elaboración del texto definitivo. La mesa legislativa se volverá a reunir este jueves. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Igualmente, este jueves sesionará la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para analizar la reconsideración de la votación del informe respecto del juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura. La legisladora Carla Cadena, ausente en la anterior votación, denunció amenazas y presiones. Los proponentes del juicio político y los legisladores de la mesa de trabajo esperan que este jueves se pueda encontrar el camino para destrabar el proceso. Así lo señalaron Esteban Bernal y Raúl Tello. Hay pronunciamientos constitucionales de la Corte Constitucional en donde los plazos no pueden someter al cumplimiento de la ley. No existe resolución en estos momentos por parte de la Comisión de Fiscalización, no existe resolución ni de continuar con el juicio ni de archivo, porque ni siquiera en el segundo caso se presentó ninguna moción al respecto. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, manifestó que a su criterio sí hay causales para iniciar el juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura, pero señaló que es imperante la voluntad política de los legisladores que conforman la comisión. La ley establece que en la sesión siguiente se podrá reconsiderar las decisiones tomadas en las comisiones, así como también en el Pleno de la Asamblea Nacional, de tal forma que es cumplir lo que la ley establece y en ese sentido el jueves estaremos convocando. La asambleísta Carla Cadena, ausente en la votación anterior, aseguró que sí estará presente en esta sesión y denunció haber recibido amenazas y presiones. No tengo nada que temer, ni a las redes, ni a los comentarios, ni amenazas. De algunos asambleístas que me mandan mensajes, de esos que no supieron poner el juicio bien sustentado, obviamente que he recibido. Por su parte, la asambleísta Sofía Espín asegura que el Pleno de la Asamblea Nacional deberá debatir y decidir si es procedente el juicio político,
manifiesta que los plazos concluyeron. Nosotros consideramos que este tema ya pasó, ya lo informamos a la presidencia de la Asamblea, ya lo informamos al CAL, no hubo votos para dar paso al juicio político, eso es lo que ocurrió, no hubo votos, el tema ya está saldado. En todo caso, vamos a acudir a la convocatoria, no tenemos por qué hacer, no ir, y ahí analizaremos la argumentación que mande la presidenta. La sesión está prevista para este jueves a las 9 de la mañana. Clever Aranda, TVL Noticias. Y en otros temas, la Comisión de Derechos Colectivos continúa con el ciclo de comisiones generales en el marco del tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación. En esta ocasión recibió las observaciones de los representantes de la Cámara de Medios de Comunicación. Álvaro Rosero León es presidente de la Cámara de Medios del Ecuador y director de 2 estaciones de radio. Dice que se encuentra satisfecho con las reformas a la Ley de Comunicación, sobre todo con la propuesta del Ejecutivo. Que como medios, es decir, como quienes vivimos y sufrimos la ley vigente, estamos prácticamente de acuerdo en la gran mayoría del texto propuesto por el Ejecutivo. Sin embargo, asegura que el proyecto puede mejorar y precisamente presentó observaciones y propuestas sobre temas que dice no se tomaron en cuenta. En ese sentido, se refirió a la disposición de la difusión de contenidos interculturales que incorpora la ley vigente. Por ello, sugiere que se efectivicen los tiempos. Que estos programas se limiten a 1 hora semanal, que se establezca con absoluta claridad los responsables de su producción y sobre todo que su transmisión sea en cadena. Otra de las críticas a la actual ley fue al 1 por 1 que impulsa la difusión de la música nacional. Según Rosero, esta disposición ha perjudicado sobre todo a la industria de la radio y aseguró que tampoco ha sido aporte para impulsar a la música. Por ello también trajeron una propuesta. Mantener efectivamente una cuota mínima en la rotación musical ecuatoriana, pero en ningún caso mayor al 20%. Este porcentaje no es traído de los cabellos. Este porcentaje es el máximo que hemos encontrado en legislación comparada. Estas observaciones deberán ser sistematizadas por los integrantes de la mesa legislativa. Sin embargo, el ciclo de comisiones generales aún continúa. La comisión tiene previsto recibir el próximo lunes 18 de junio a 2 representantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Colectivos sociales presentaron planteamientos de reformas a la Ley de Comunicación. Desde la CONAIE se propone que los pueblos originarios puedan crear su propio material intercultural, mientras que los medios comunitarios proponen la creación de la Defensoría del Público que regule los contenidos de los medios. Organizaciones sociales, pueblos ancestrales y medios comunitarios piden ser parte de las reformas que se plantea la Ley de Comunicación. El legislador Helio Peña explicó las preocupaciones de estos sectores. Ponemos que esta reforma debe ser participativa y democrática, garantizando el sentir de todos los sectores de la sociedad y especialmente de la ciudadanía. Apauqui Castro, representante de la CONAIE, realizó los siguientes planteamientos. La producción intercultural, la producción, ¿no es cierto?, para llenar la cuota intercultural debe ser realizado por los sujetos de derecho. No necesitamos intermediarios que nos den hablando o que se creen plataformas para simplemente justificar lo que se estipula en la ley actual. Paul Salas de Corape se refirió al papel que debe desempeñar el Cordicom en este proceso y apunta a la creación de una Defensoría del Público. Esto con el fin de garantizar los derechos a la audiencia, de que puedan recibir información con contenidos que no sean discriminatorios, que no tengan violencia simbólica o explícita también, y que por supuesto garantice los derechos y la integridad de los grupos vulnerables. Ana María Acosta del Churo Comunicaciones se refirió a la posibilidad de diferenciar el concurso de frecuencias entre medios privados y comunitarios. Para acceder a estas frecuencias tienen que haber mecanismos de adjudicación claros, abiertos y públicos. Por eso estamos de acuerdo en que se mantenga el concurso público de frecuencias y estamos mirando con preocupación la propuesta del Ejecutivo de diferenciar el concurso entre medios comunitarios y medios privados. Voces que se suman al proceso de reformas a la Ley de Comunicación. Clever Aranda, TVL Noticias. La semana pasada, la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió a varios ministros de Estado como parte del tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Producción, con enfoque en la creación de polos de desarrollo, en particular para las provincias de Manabí y Esmeraldas. Ahora le tocó el turno a pequeños y medianos productores, representantes del proyecto de reactivación económica y sociedad civil, quienes en cambio hicieron duras críticas a la Ley de Solidaridad y a su cumplimiento a 2 años de vigencia de esta normativa.
en total abandono. Así se encuentra en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Lo dijo Juan Castillo, representante del proyecto de reactivación económica para ambas provincias. Allí explicó que la ley de solidaridad no cumplió con su fin, pues el panorama actualmente es familias sin viviendas, comercios quebrados y deudas con la banca pública. Nosotros que somos cerca de 25.000 que componemos el sector productivo, no hemos recibido un centavo de aquellos 2.400 millones de dólares. Una misma lectura tiene el presidente de la Cámara Ecuatoriana de Manabí, Jorge Guevara, quien aseguró que el comercio de la denominada zona cero de la provincia de a poco se levanta, pero que hace falta incentivos del Estado. Aún así necesitamos, como quien dice, el incentivo, la inyección económica para el sector comercial, para el sector también agrario. En el debate también se topó el tema de la situación en la frontera norte, que ha incidido en una baja total de turistas a la zona. El presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Esmeraldas, Víctor Orellana, confirmó que desde las mismas entidades existiría la negativa para viajar a la provincia verde. Ha sido el más caótico, lo que nos está terminando la economía de la ciudad y la provincia. En Muisne, una historia similar, pues mediante resolución de gestión de riesgos se ha declarado a este sitio como zona peligrosa. Según Laura Gracia, habitante, esto ha generado serios problemas para el comercio y turismo. Nosotros en Muisne no podemos comprar ni vender. Luego de la sesión, el pedido fue reiterativo, que los recursos destinados para la reconstrucción de ambas provincias sean fiscalizados y que este tema conste en el proyecto de reformas al Código de la Producción. Mariela Logroño, TVL Noticias. Asambleístas de la Comisión de Seguridad Fronteriza plantearán al Gobierno Nacional la finalización del estado de excepción en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. Por su parte, el viceministro del Interior se pronunció sobre la detención del hermano de alias Guacho. A los integrantes de la Comisión de Seguridad Fronteriza les preocupa la situación económica de los pobladores de Esmeraldas. Ante ello, pedirán terminar con el estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro. Así manifiesta el legislador Lenin Plaza. Todo el mundo tiene temor de ir a los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro. Por tanto, es importante que el gobierno analice a través de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del Consejo de Seguridad, si es conveniente o no continuar con el estado de excepción. Nosotros sugerimos que se lo pueda terminar. Los hechos de violencia suscitados en Mataje y San Lorenzo alejaron a turistas de Esmeraldas. Esto agrava la condición de vulnerabilidad, manifiesta Héctor Muñoz. Y si es que se mantiene esta excepción, es difícil que los turistas lleguen. Por ejemplo, recordemos que la provincia de Esmeraldas, sobre todo, es un asiduo receptor de gente de la sierra, sobre todo de la gente de Quito. El viceministro del Interior, Andrés de la Vega, compareció ante la comisión para abordar temas de violencia y lucha contra el narcotráfico. Han habido resultados operativos muy importantes que los vamos a presentar el día de hoy, como aprehensión, digamos, de drogas, de precursores químicos, también de armamento que estas estructuras han utilizado. Y lo importante es que estamos preparándonos para estos efectos. En ese sentido, el Ministerio de Defensa, que hoy en día coordina el sector gubernamental de seguridad, ha creado una cosa que se denomina la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. En este marco se refirió a la detención del hermano de alias Guacho en Colombia. De ayer, esta persona que también formaba parte de esta estructura criminal, no se trata de un tema de familias, o sea, no se trata necesariamente un tema de la afinidad de familiar que ha existido entre cabecilla de esta estructura, digamos, criminal, sino que él también era parte de esta propia estructura, fue detenido el día de ayer. Los legisladores aseguran que urge aplicar políticas de ayuda para los habitantes de la frontera norte. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud continúa con la revisión del articulado del proyecto de Código de la Salud en el marco de la construcción del informe para segundo debate. En esta sesión, los comisionados culminaron con la presentación de las observaciones al libro 1. La carrera sanitaria y las jornadas especiales para los profesionales de la salud fueron los temas que marcaron el debate en la continuación de la revisión del articulado del libro 1 del proyecto de Código de la Salud. En este sentido, la asambleísta María José Carrión propuso que en la carrera sanitaria se incorpore un escalafón de manera que se reconozca los años de experiencia de los profesionales de la salud. Que una persona entra al servicio público con una remuneración y en el caso de educación, por ejemplo, es que después de 4 años tú tienes una evaluación, después de la evaluación
tienes una capacitación y si pasas la evaluación y la capacitación tienes un aumento remunerativo. Asimismo, en reconocimiento de las jornadas especiales, dicen que en la carrera de medicina tienen particularidades y deberían revisarse porque implica en ciertas ramas alta responsabilidad y desgaste físico. No es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar en el campo de la salud, que implica mucha responsabilidad, desgaste físico, y a veces eso puede llevar a cometer ciertos errores, que eso es lo que queremos evitar. En la sesión también participó en calidad de colegislador Wilson Merino, al ser representante de Acuerdo contra el Cáncer, una iniciativa ciudadana que presentó un proyecto de ley que se lo tramita como insumo al proyecto de código. Él solicitó que el talento humano también de la carrera sanitaria se amplíe también al voluntariado y a la familia de personas enfermas. Voluntarios que hacen trabajo en establecimientos de la salud podría ser una decisión inteligente. Con esta sesión, la comisión concluyó la recepción de los aportes de los asambleístas del articulado al libro 1. Ahora se sistematizará la constitucionalidad y una serie de aspectos jurídicos de las observaciones para determinar si se puede o no incluir. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El dirigente deportivo Esteban Paz acudió a la Comisión de Salud para realizar aportes a la Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte. Paz considera que las sanciones deben ser más duras para erradicar este mal. Legisladores también apuntan a combatir el racismo y la xenofobia. Erradicar la violencia definitivamente de los escenarios deportivos es el objetivo de legisladores, dirigentes y deportistas. A través de la legislación se busca dotar de herramientas a los operadores de justicia para castigar a quienes generan actos delictivos cobijados como aficionados. Sebastián Palacios, presidente del Grupo Parlamentario por el Deporte, explica los alcances del proyecto. Encuentra gente, hinchas o supuestos hinchas, que quieren ingresar con cuchillos, con machetes, con bengalas en los bolsillos, escondidos en mochilas. Yo no creo que los hinchas, de nuevo entre comillas, que ingresen con esos objetos, realmente quieran ir a alentar a su equipo, quieren generar un mal. Actualmente el COIP no tiene ningún artículo que pueda sancionar, que pueda penalizar, al menos como una contravención, ese tipo de actos. El periodista deportivo con amplia trayectoria José Navarro sostiene que la mayoría de casos de violencia se han registrado en el fútbol. Cree que es hora de frenar la violencia. Lamentablemente en otros países, Inglaterra, Verbigracia, debieron poner medidas durísimas de sanciones para que hoy se pueda vivir el fútbol en paz. El legislador Ángel Singmalés apunta también al combate de actos denigrantes como el racismo y la xenofobia en el deporte. Prevención y sanción necesariamente tiene que ir de la mano a la sanción, no debería ser así. Debería ser una prevención, educación al joven, a quienes asisten a los escenarios deportivos. A la Comisión de Salud también acudió el dirigente deportivo Esteban Paz para aportar insumos en la lucha por alcanzar escenarios deportivos pacíficos. Coinciden que las sanciones deben ser más duras. Tenemos que ser serios en aplicar el reglamento para privilegiar a la asistencia a los estadios de la gente que debidamente quiere asistir a los estadios y buscar, sí, penalizarnos cuando en nuestros estadios se cometan este tipo de actos. Todos anhelan desterrar las prácticas violentas y que las familias retornen a disfrutar de las competencias deportivas. Clever Aranda, TVL Noticias. Y les contamos que la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional continúa con el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos. La mesa legislativa debatió la necesidad de que las instituciones que presten servicios públicos dentro de la provincia de Galápagos formulen e implementen políticas adaptadas al régimen especial, en concordancia con el Plan de Desarrollo Sustentable y el ordenamiento del régimen especial de Galápagos. Se precisó además que para la implementación eficiente de las políticas públicas del régimen especial y la garantía del ejercicio pleno de los derechos de sus residentes permanentes, se fortalecen los procesos de desconcentración y descentralización en Galápagos. El país al momento, según los datos y las proyecciones del INEC, al año 2016 cuenta con 16,5 millones de habitantes, los cuales estarían generando alrededor de 3,5 millones de toneladas al año de residuos y desechos. Empresarios, cámaras de comercio del país, representantes de ministerios y demás invitados fueron parte de la conferencia magistral Camino al Desarrollo. Los expositores, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, compartieron experiencias y alternativas para el impulso económico del Ecuador y de América Latina.
Alrededor de 2.000 personas fueron parte de la conferencia magistral Camino al Desarrollo, impulsado por la Cámara de Comercio de Quito. A este evento acudió la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, quien compartió con representantes de las cámaras productivas del país, un acercamiento que fue destacado por los presentes. El titular de la Cámara de la capital, Patricio Alarcón, destacó que hoy por hoy el Ecuador muestra mensajes de cambio. Es ahora que debemos sumar esfuerzos para crear un modelo de inversión que impulse la economía del Ecuador. Allí destacó 3 ejes para lograrlo. El endeudamiento no puede fomentar el consumo. Segundo, la empresa privada debe ser el motor de desarrollo de la economía. Y tercero, debemos atraer la inversión por medio de la apertura del Ecuador al mundo. Como ejemplo del manejo de la administración en Guayaquil, su alcalde Jaime Nebot expuso varios temas en la conferencia magistral, como la urgencia de que trabajen de la mano la empresa pública y privada. El Estado no puede ser juez ni parte, dijo. El Estado debe entender que lo primordial es atender y extender lo social, pero que para eso tiene que resolverse eficientemente el tema económico. Luego fue la intervención del expresidente de Chile, Ricardo Lagos, considerado uno de los líderes del proceso de transición de su país. A través de ejemplos detalló cómo es necesario romper los sistemas ideológicos para el impulso productivo. Y por lo tanto, si algo yo quisiera reivindicar, es que hemos aprendido a manejar la macroeconomía como se debe hacer. En este encuentro ambos expusieron alternativas para el éxito en la gestión pública, su visión del mundo latinoamericano actual y las líneas hacia el futuro para los habitantes de Ecuador y América Latina. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en otro orden de la información, 137 mujeres levantaron la voz a favor de la garantía del cumplimiento de sus derechos a través de reformas a normativas legales. Es así que en representación de varias organizaciones sociales se instaló la Asamblea Nacional de Mujeres hacia una agenda legislativa 2018-2021. El Salón Plenario Nela Martínez Espinosa fue el escenario en donde decenas de mujeres representantes de varias organizaciones se tomaron el pleno como asambleístas por un día para plantear sus propuestas para reformar varios cuerpos legales y garantizar el cumplimiento de sus derechos. La iniciativa fue del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Su presidenta, la asambleísta Mónica Alemán, destacó la participación de la ciudadanía como ruta de la construcción de una agenda legislativa a favor de las mujeres. Buscando siempre prioridades en futuras leyes construidas desde ustedes y con ustedes. Ese es el objetivo que siempre se ha plasmado este grupo parlamentario. Es así que, por ejemplo, Mary Hunda, representante del Foro Nacional de Mujeres, hizo referencia a la soberanía del cuerpo, a la educación sexual y a la eliminación de estereotipos. De la cosificación de la mujer, no solo en la regulación de los contenidos que presenta, sino en el rol que juegan las comunicadoras y periodistas al obligarles a seguir patrones caducos como la buena presencia física, es decir, que sea joven. Cecilia Mena, de AC Democracia, pidió que se incorpore en el Código Orgánico Integral Penal las disposiciones de la Ley de No Violencia a la Mujer, a fin de contar con las herramientas jurídicas que garanticen una vida libre de violencia. Para las mujeres ecuatorianas a través de todas sus leyes conexas. El resultado de la Asamblea fue una resolución con el contenido de las propuestas de reformas, que en lo posterior serán incorporadas como insumos en los trámites a los distintos proyectos de ley que llevan a cabo las distintas comisiones. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Finalizamos así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.